vamos a recibir al querido José Eduardo Abadi, psiquiatra, experto en salud mental, terapeuta, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido Diego? ¿Cómo está Bien. el equipo? Muy bien. Gracias. Quiero recuperar un tema que planteó Lilita Carrió, pero no es de Lilita Carrió exclusivamente, que tiene que ver con las historias del desánimo. La dificultad para construir un horizonte, para creer en algo. Nosotros estamos medio más grandes todos y es más difícil irse. Hay muchos jóvenes que se están yendo y ahí hay un fenómeno para observar, ¿no? Es decir, el fenómeno del exilio, de la falta de esperanza. ¿Qué es lo que ves vos? Por supuesto, no es general y no es lo deseable, pero sucede. Tal cual, Diego. Efectivamente, hace un tiempo y tuvo una cierta repercusión, yo dije una frase que tuvo una cierta, repito, una cierta resonancia. Los argentinos no se van, los echan. Sí. Y eso tiene que ver con lo que muy bien puntualizaste vos como desánimo, como un sentimiento de desasosiego, incluso llega muchas veces a estar. Se hablaba de la esperanza, pero cuando la desesperanza toca un límite entramos en el desasosiego. Y ahí el sentimiento es de ausencia, de futuro, de falta de porvenir. Se pierde el sentido de las cosas. Y eso tiene que ver con algo que está muy en juego, que es la confianza. Si uno tiene confianza, puede generar vínculos que lo reúnan a uno, lo hagan sentir acompañado, eso lo hagan sentir más fuerte. Y entonces puede proyectar. Proyectar es lanzarse. Y cuando se está acompañado y uno se lanza en un grupo donde hay confianza, eso significa que hay normas para ser cumplidas. Y si hay normas para ser cumplidas es que hay una ley. Y entonces tenemos un orden. Porque está bien que haya creatividad, movimiento, si vos querés la famosa rebeldía que tiene que ver con el progreso, con el cuestionamiento, con la pregunta. Pero también tiene que haber un orden donde se asienta eso. ¿Y eso qué lo brinda? Los vínculos que permite una ciudadanía cuando tiene normas, cuando tiene confianza, cuando tiene la capacidad de sentir que lo que le dicen es la verdad. Si Hablando lo que vos de sentís eso, es que todo es mentira, perdés la credibilidad, bueno, el sentimiento de soledad y de desamparo es enorme. Entonces, ¿qué haces? Te vas. ¿Pero te vas por qué? Porque te echan. Bien, hablando de la autoridad, de la ley, es decir, uno ve en lo más alto de la sociedad un presidente que mete la pata o la metió muchas veces. Ahí hay infinidad de excusas e interpretaciones. Todos sabemos que se violó, él mismo violó un DNU que él escribió. Dijo así: lamento que haya ocurrido, debía haber tenido más cuidado. ¿Es lo mismo lamentar que pedir perdón? ¿Qué debería hacer ahí alguien en ese rol después de lo que sucedió? Bueno, no voy a decirle qué debería hacer, pero sí voy a contestar a tu primera pregunta, que es si es lo mismo el lamento que el perdón. No. Claro. Una cosa es que uno le dé pena que algo sucedió, que pueda compartir incluso, te diría, un dolor, y otra cosa es un perdón que supone un sujeto infractor. Es decir, el que pide perdón es yo cometí una transgresión, cometí una infracción. Cuando se pide perdón por la infracción, no cuando se lo lamenta solamente. El lamento puede estar agregado. Debía haber tenido más cuidados. Evidentemente no los tuve. ¿Agrega algo? Esta frase también es del presidente. No, me parece que ratifica el sentido del supuesto error que hubo, no de transgresión. Y esto se relaciona con esto que decía recién Elisa Carrió de lo amoral y de lo inmoral. Esa falta de reglas se remitiría a esto a moralidad. No, la verdad que no la escuché a Lilita, pero digamos, la inmoralidad es transgredir normas que se conocen y en una persona con una conciencia crítica. Es decir, está infringiendo una... Y la amoralidad significa la ausencia de una conciencia crítica. ¿Qué significa ausencia de una conciencia crítica para que se entienda? Que no hay una instancia moral que lleva a que haya angustia frente a lo prohibido si uno está por hacerlo y que haya básicamente que culpa. Entonces... En la foto no parece haber culpa. ¿Cómo? En la foto y en todas las circunstancias no parece haber culpa. No lo sé, pero la idea de la moralidad es la ausencia de culpa. Por eso el lamento no es lo mismo que perdón. Cuando hay una infracción, yo me siento responsable. Responsabilidad que se extiende a la culpa porque lo infringí. Y pido perdón, acepté una condena
Y bueno, me pueden perdonar probablemente, pero yo me hice cargo de sancionarme como infractor. ¿Y Sí, por qué no se pide perdón? ¿Por qué vos crees que no se usa tan fácilmente el perdón? ¿Qué siente la gente que va a pedir perdón que va a perder si lo hace? en realidad no se pierde si se pide perdón, ¿verdad? Si se pide perdón, es decir, si se tiene la capacidad de la autocrítica, si se tiene más todavía que autocrítica, si se puede reconocer con humildad que uno ha hecho algo que ha... porque ¿cuál es la infracción? Algo que lo ha perjudicado no solamente a una persona, sino a un grupo. Creo que cuando se tiene, pongámosle, miedo a pedir perdón, cuando se piensa que si se pide perdón se es débil, pero básicamente para pedir perdón hay que tener la capacidad de sentirse responsable e infractor, ¿no? Es decir, protagonista de algo que probablemente a veces a veces puede ser el miedo, pero otras veces el narcisismo no admite, ¿no? Es decir, y no es un me equivoqué, sino un hice mal. ¿Lucía? En este escenario vuelvo a algo que había mencionado Pablo recién, que tiene que ver con el miedo. Pablo decía en esa foto, nadie tiene miedo, en un momento donde los argentinos estábamos un poco atravesados por el temor, por la incertidumbre, por no saber en qué podía derivar toda esta pandemia. ¿Cuánto operó durante todo este año y medio de pandemia el miedo? ¿Cuánto puede ser funcional o no a la dirigencia política? ¿Cuánto puede de eso pesar hoy en una campaña electoral? Hay miedos y miedos. Yo siempre insisto en que incluso frente a lo que fue todo y es todavía en parte el drama de la pandemia, en una situación de un país que lo sabemos en un momento absolutamente crítico y que hay que estar consciente de la gravedad de la situación para poder estar juntos y poder encontrar, como decían ustedes hace un minuto, un horizonte común. Hay miedos que son útiles, es decir, el miedo útil es muy importante. El miedo útil es poder enfrentar objetivamente una situación peligrosa y entonces recurrir a las herramientas más propicias. No está mal tener miedo frente a una situación que es peligrosa. Lo que es más, es de valiente. Un valiente no es el que no tiene miedo, es el que lo enfrenta. Por lo tanto, hay miedos útiles que son bienvenidos y que forman parte del coraje. Ahora, hay otra situación que no es tanto el miedo, sino la pregunta de cómo ciertas personas, frente a determinadas conductas que son definitivamente transgresivas y que lesionan al semejante, no tienen un sentimiento de angustia señal, de malestar personal, que más allá del miedo, con respecto al afuera, es una crítica y es una sensación de vergüenza frente a la propia instancia crítica, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Está bien, lo que vos decís es no tienen registro de haber cometido una falta, registro del otro, es, digamos, más una dosis de psicopatía. Sí, o no, tanto, y no solamente porque ese sería el extremo, ¿no? No tienen registro de una falta, o hay como un sentimiento de omnipotencia o de desaprensión frente a las reglas, a las normas, etcétera, que esas no rigen para ellos, es decir, no hay como un límite. Bien, entonces vayamos a este tema que yo creo que es bastante sorprendente para todos, aunque no tanto, porque lo venimos viendo, y es: la patria es el otro, quiero decir, la transgresión es el otro. Yo puedo hacer fiestas, yo puedo entrenar a mi perro, yo puedo tolerar que haya peluca. Hubo un ejército de gente ahí. ¿Por qué no se autoperciben parte del problema? ¿Por qué el problema es que se junte el otro y no? ¿Es una percepción de burbuja del poder? Como que la responsabilidad, decís, la razón por la que ocurre algo... ¿Por qué no hay un sesgo deformante que no permite, por ejemplo, al presidente y a su círculo íntimo darse cuenta de que estaban transgrediendo lo que ellos mismos estaban prohibiendo con un DNU? Yo creo que las fantasías omnipotentes y el narcisismo impiden, de algún modo, reconocer que la ley es suprapersonal. Cuando se personaliza la ley, cuando la ley es para los demás pero no para mí, porque yo estoy en una instancia más alta, sea omnipotencia, sea narcisismo, etcétera, ahí deja de haber la posibilidad
de la convivencia. O sea, ¿cómo voy a cumplir la ley si Quiero yo decir, mismo es la como escribí? Pero esto es muy típico del ejemplo del narcisismo. La persona que va por la calle y hay un cartel que dice prohibido estacionar acá. Y si alguien estaciona, dice está muy mal. Pero si es él, dice, pero son 5 minutos igual. ¿Qué va a pasar? 5 minutos no le puedo molestar a nadie. Para él no está esa ley. Entonces, eso se llama como considerarse en un estado de excepcionalidad pueden ser muchos los motivos, pero básicamente son estructuras omnipotentes, narcisistas, o, como señalaste vos antes, en un extremo podríamos pensar ya en Rasgo psicopático. en un rasgo psicopático, lo definiste vos. Me interesa más que el presidente y la gente que estaba en esa foto y las consecuencias que tendrán para ellos esto, las consecuencias que va a tener para nosotros esto. ¿Qué consecuencias tiene para la población que la persona que dicta la ley no la cumpla? A mí me parece que esa es la verdadera problemática, más allá de fotos o de individuos o de cosas que, bueno, tendrán las variables que tengan, ¿no? El problema es que una situación como que defrauda de este modo genera un descreimiento muy importante. Y cuando se pierde credibilidad, por eso repito lo del principio, la ausencia de referentes es realmente es vivida como un cachetazo. Es vivido como... es una soledad muy grande en la que se entra. ¿Y qué pasa cuando entras en esa sensación de soledad porque tenías un referente con un contrato de credibilidad que se empezó a romper y se terminó? Porque esto no es nuevo, venimos viendo un degradé de la figura de la autoridad presidencial, pero esto es firma y sello, digamos. Entonces, ¿cuáles son los efectos concretos sobre la vida diaria de un montón de gente que de buena fe apoyó un proyecto político, acompañó y quiso apostar y hasta se tapó los ojos y se puso un broche en la nariz para no ver y oler cosas que pasaban? Cuando se pierde la confianza, cuando se pierde en aquello que uno, bueno, depositó su esperanza, su expectativa, lo que uno se siente es débil. Cuando no hay referentes, se siente débil. Se siente que esa debilidad tiene que ver con que cualquier situación es, por lo tanto, mucho más amenazante. Se siente más frágil, se siente muy enojado también. Hay una frustración que junto con ese sentimiento de tristeza, de desamparo, de peligro que te decía, también aparece el enojo. Aparece un enojo que si uno no lo convierte en una energía que intenta reparar, que intenta juntarse con gente que sí puede trabajar junta, que sí puede tejer un futuro, si en lugar de poder convertirlo en energía constructiva se resbala, se le escapa, eso se convierte en furia. Esto es muy falta- importante, perdón, esto es muy importante. Y se convierte en Porque furia, ya estamos en otra variable. Es cierto, porque hay un clima social, hay indicadores sociales que son muy malos, que preocupan al gobierno, que preocupan a los movimientos sociales también, y que haya una lesión en la autoridad presidencial también genera una cuota más de incertidumbre. No y de solo eso, no solo eso. preocupación. Faltan 847 días de este gobierno. ¿Qué va a pasar en estos 847 días cuando ha pasado esto que dice Diego? Sí. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Esa pregunta, pero con el tono que la estás haciendo, es lo que vive la gente. ¿Qué me va a pasar si no tengo no tengo un argumento, no tengo reglas, no tengo contratos que están escritos y formulados para ser cumplidos? Y que si no lo son y hay una infracción, hay una sanción. Pero además, y voy a Adri, pero recordemos que la pandemia dio la oportunidad de ver un señor levantándote el dedo por televisión y amenazando. Es decir, es una circunstancia que desde la dictadura no se daba, no estoy comparando con la dictadura, pero lo que digo es la situación de el que no haga caso. Y hay videos que dan cuenta de esto, digamos, porque todo envejece tan mal. Esos videos de entrevistas al presidente donde dice, yo esto lo voy a hacer cumplir por la fuerza y demás. No es normal alguien levantándote el dedo y amenazando con la fuerza de seguridad. Y sin embargo, ese mismo dedo es el dedo que no se señalaba. Entonces yo ahí veo una situación nueva y pienso en cómo repararía, cómo se rearma una autoridad presidencial así. Y aparte, como la ausencia de sanción, que en último término tiene que ver con la fragilidad de la ley, exige de pronto reactivamente la amenaza, ¿no? Cuando la ley tiene fuerza porque hay sanción, porque las reglas y las normas no están hechas para ser solamente dichas y no cumplidas, la fuerza que tiene la normatividad hace innecesario la amenaza como
Personalizada. como herramienta. Esa amenaza personalizada. Claro, exactamente. Pero fue la gran batalla de todos los primeros meses de la pandemia, es decir, el paradigma del miedo contra el paradigma de la información. ¿Con qué se moviliza mejor la gente? ¿Cuando le das mucha información y le calmás la ansiedad con eso o cuando le das miedo? Bueno, ahí... Cuando le das la información en calidad y cantidad adecuada. Exactamente. No cuando le das mucha o poca. Calidad y cantidad adecuada que le permita tener ese miedo útil que lo convierte en un valiente que puede enfrentar el peligro y no en un irresponsable que cae presa del pánico. Una dosis de miedo moviliza, 3 dosis de miedo paraliza. Y no aturdir. Informar no es lo mismo que aturdir, Sí. Diego. Si yo le digo a una persona 24 horas por día la cantidad de muertos que hay en cada centímetro del planeta durante un año, créeme que lo voy a aturdir. No va a estar mejor nutrido de información para poder defenderse. Va a haber angustia. La angustia lleva a conductas desordenadas. Eso no sirve. Adri, cerrá vos. No, usted me mencionó como una posibilidad positiva que creo que se está dando, esto de que mucha gente está tomando esta oportunidad para reorganizarse. Esto se ve en algunas cosas que pasan en las redes sociales, de gente organizándose para distintos fines. ¿No cree que también tiene esa parte buena la desilusión de una figura tan central como atravesó la historia argentina? Yo creo que las desilusiones, las decepciones, las frustraciones, el dolor que provoca no es bueno ni le hace bien a nadie. Lo que sí podemos saber es que en una situación de mucha crisis y de mucho dolor, una alternativa es no hundirse en el pozo, no entrar en la furia, sino tratar de encontrar, que algunas veces se encuentra, esto que vos mencionás, que es una actitud, querés llamarla constructiva, querés llamarla reparadora, querés llamarla en función de creer y reinstalar la noción de porvenir, sí, y ahí se puede convertir una crisis en una semilla de algo que puedas, ojalá, y que podamos tener integración, que implica respeto por el disenso, y que podamos tener, yo te diría, como la confianza indispensable en nuestro semejante para poder construir ciudadanía, para poder ser ciudadanos de una república y no gente que vive en un mismo pedazo de tierra. Estimado doctor, muchas gracias por la visita. Amigo domingo. Gracias, y equipo amigo, gracias a ustedes. Bueno, estamos...